Buenos días, martes 21 de marzo de 2023. Y hoy os voy a contar cómo yo creo que se debe configurar una red LAN ideal o casi ideal, es decir, nuestra red interna de casa. Creo que ya os he comentado por aquí en varias ocasiones, pues el router que tengo, el punto de acceso que tengo, etcétera. Y bueno, en general creo que ya podéis tener ese concepto mío de que yo prefiero tener, en cuanto a una red interna, una red LAN, todo separado. Es decir, no tener un cacharro único, como puede ser el router HGU de Movistar, el que pone O2 también, que tiene todo integrado, ¿no? Tiene el router, tiene el switch, tiene la wifi, tiene todo. Tiene todo integrado en el mismo dispositivo. Para mí, lo bueno o cómo se debería configurar una red local, insisto, cuasi ideal en casa, pues sería con cada uno de estos elementos separados, sobre todo porque nos da modularidad. Yo, si la wifi que tengo no me gusta, no me va bien, quiero poner un sistema mesh, etcétera, pues bueno, cambio solo el dispositivo wifi y ya puedo cambiar eso. No tengo que cambiar todo el router que tiene todo integrado. Si quiero cambiar el switch, si quiero más puertos del switch de distribución de red, pues lo mismo, ¿no? Me cambio el switch y no tengo que andarme buscando un router que tenga X puertos LAN, X puertos cableados para la funcionalidad que yo quiero, ¿no? Entonces, tenerlo todo separado creo que es muy bueno. Y eso yo creo que es la idea general que yo tengo de una red. Es decir, tener el router, el que nos da acceso a Internet, que solo sea router, que haga solo eso, o por lo menos con el resto de funciones apagadas y que solo haga eso, porque en este caso pues, nos podríamos quedar a lo mejor con el router de operador, pero con el resto de funciones apagadas, hacerlo solo router. Por una parte router, por otra parte un switch con el número de conexiones que a nosotros nos dé la gana o nos dé el dinero, y por otro el punto, lo que es el punto de acceso wifi, ¿vale? Ya sea un sistema mesh o sea un punto de acceso como el que tengo yo de Ubiquiti, etcétera. Eso ahí ya cada uno que elija. Luego el tema de la ONT, a mí me gusta también tenerla separada, la ONT de fibra separada de lo que es el router, que nos da modularidad, pero bueno, ahí puedo ser un poco más flexible y podría estar integrado en el router y bueno, tampoco creo que fuera mayor drama. El objetivo de todo esto y el concepto principal que yo busco con esto, aparte, como digo, de la modularidad, de poder cambiar un cacharro independientemente del resto, es poder tener conectividad en la red interna si apagamos el router. Es decir, aquí el objetivo es que podamos apagar el router de acceso a Internet, quedarnos aislados de la red, no tener conexión a Internet, pero seguir teniendo conexión interna con todos los dispositivos dentro de nuestra casa. Y es más, seguir teniendo también resolución DNS, resoluciones DNS locales. Pues si yo le tengo un nombre, por ejemplo, yo qué sé, servidor.casa, imaginaos, que es el nombre DNS que yo le he puesto a mi servidor. Pues que yo, aunque apague el router de acceso a Internet, pueda seguir teniendo esa resolución DNS interna. Y creo que esto es importante, porque si se va a Internet, si no tenemos conexión a Internet, si se nos jode el router, pues por lo que sea, es importante seguir teniendo esa conexión interna, sobre todo si tenemos un sistema domótico ya grande y avanzado, pues como el que puedo tener yo o muchos de los que me escucháis, ¿no? Poder seguir, por lo menos, seguir controlando la casa, ¿no? Aunque no tengamos conexión a Internet o aunque el router, insisto, esté apagado, porque podemos no tener conexión a Internet porque se ha ido Internet, hay un fallo, hay un problema en el operador, pero seguir estando el router encendido. Pero el objetivo es apagar ese router y que todo siga funcionando. Otro de los puntos claves de una red LAN sería una casa cableada. Esto sería lo ideal, ¿no? Si estáis haciendo una reforma o estáis comprando un piso nuevo, etcétera, pues lo ideal sería que la casa estuviera cableado, pues con cable, pues con categoría 7. Ya a día de hoy yo creo que categoría 7 es lo mínimo que hay que pedir. Pues toda la casa cableada, por lo menos con una toma en cada una de las estancias de esa casa. Creo que es importante para los puntos clave, aunque hoy en día los sistemas wifi pues ya son muy avanzados y van muy bien en muchas cosas, pero creo que en los puntos clave hay que tener conectividad. Pues, puntos clave pues podría ser donde esté la televisión, para el tema de las consolas. Es importante las consolas por tema de latencia, etcétera. Es mejor que estén conectadas
por cable, incluso la televisión, si tiene sistemas de streaming, etcétera, aunque en este caso creo que conectada por Wi-Fi tampoco está mal. Si trabajamos desde casa, pues nuestra oficina o nuestro punto de trabajo, yo creo que es importante también que esté cableado, y luego pues donde pongamos los puntos de acceso Wi-Fi, ¿vale? Donde pongamos los routers, los sistemas Wi-Fi, ya sean mesh o sean puntos de acceso como en mi caso, pues bueno, en esos puntos también tener cables, mejor que estén conectados por cable, aunque muchos ya se conectan directamente por Wi-Fi, pero por cable siempre van a trabajar mejor. Y luego otro concepto que hay que tener claro es que los dispositivos que se conectan a la red, pues el ordenador, el móvil, la tele, la consola, etcétera, todo esto para funcionar, para funcionar dentro de una red, necesita una cosa principal, que es una dirección IP, y un servidor DNS. Un servidor DNS, como decía, pues para poder conectarse a servicios de Internet o incluso internamente poder comunicarse entre los distintos elementos. Entonces, si esa dirección IP, un servidor de HCP, es un servicio que lo que hace es entregar a los dispositivos de la red IP. Esto muchos lo sabéis, otros no lo sabréis, por eso lo detallo aquí. Bueno, pues ese servidor de HCP, que es el que entrega, el que le dice a un dispositivo, tú vas a tener esta IP, tú vas a tener esta dirección IP, tú esta otra. Si tenemos ese servicio configurado en el router, si lo apagamos, toda la red queda sin IP, ¿vale? Yo sí que recomiendo a los elementos de red, a lo que son pues switch, router, bueno, el router ya la va a tener si es el servidor HCP, pero bueno, switch, router y puntos de acceso, yo recomiendo que esos tres dispositivos tengan la IP fijada en ellos mismos, es decir, configurada en los propios dispositivos, que no la cojan por DHCP, ¿vale? Que la IP de esos equipos dentro de nuestra red, esa sea fija, configurada en los equipos, por muchos motivos que no voy a detallar aquí, pero bueno, los elementos de red creo que deben de tener las IPs fijas. Y luego, el resto de dispositivos, pues sí, pueden coger la IP por DHCP, pedirla al servidor de HCP y cogerla. Pero insisto, sí, tenemos el router apagado y es el router el que da esas IPs, pues toda la red va a quedar sin IP, con lo cual la red no va a funcionar, aunque a nivel cableado y conectividad sí, a nivel IP, si no tienen dirección IP, eso no va a funcionar de ninguna manera. Yo también recomiendo a ciertos elementos de la red, no a todos, bueno, yo los tengo a todos, pero porque soy un poco así, el TOC y tal, pero sinceramente no hace falta que todos los dispositivos de la red tengan una IP fija, es decir, por ejemplo, que el ordenador o el móvil tenga una IP fija, pues no lo veo necesario, pero otros tipos de elementos, pues servidores que tengamos por ahí, incluso todos nuestros dispositivos domóticos que sean IP, es decir, que sean Wi-Fi, que sean cableados, etcétera, que necesiten una dirección IP para funcionar, yo todos esos dispositivos sí que le fijaría la IP, pero no en el propio dispositivo, sino en el servidor HCP. Haciendo uso de la MAC de esos dispositivos, pues fijarle una IP, que el servidor HCP siempre les asigne una IP fija a esos dispositivos. Insisto, no hace falta que todo, por ejemplo, móviles, portátiles, etcétera, quizás no haga falta, pero dispositivos domóticos, servidores tal, eso sí que para mí es fundamental que la tenga. Pero ¿cómo conseguimos esto de que apagando el router sigamos teniendo IP en todos los dispositivos de red? Bueno, pues que ese servidor HCP esté en el switch, que el corazón de nuestra red no sea el router, como es estoy seguro que el 70% de las redes de los que me escucháis, sino que sea el switch, que el switch sea gestionable, que el switch sea avanzado. Si puede ser que sus puertos sean ya superiores a 1 gigabit por segundo, para una red interna, si tenemos un NAS sobre todo, sería bueno que las velocidades de conexión de esos puertos físicos fuesen superiores a 1 gigabit por segundo, pues ya de 2,5, incluso de 5 gigabits por segundo, o de 10, ya si nos ponemos exigentes, ya aprovechar para que ese switch tenga ese tipo de conexiones más avanzadas y más potentes. Y insisto, que el switch sea el corazón de la red, que no lo sea el router, que el router sea como un satélite del switch que lo único que nos da es pues esa conexión hacia afuera. Pero que el que hace todo dentro de nuestra red, el que gestiona la carga de trabajo dentro de nuestra red, sea el switch. Y para eso tiene que ser un switch gestionable, un switch en el que podamos configurar ese servidor de HCP que da las IPs, incluso un servidor DNS, si ya switches muy avanzados. Yo en mi caso, el servidor DNS, como sabéis, lo tengo instalado en la Raspberry Pi, haciendo uso de Pi-hole, también para bloquear publicidad, etcétera. Pues el servidor DNS yo lo tengo en la Raspberry Pi, que la Raspberry se conecta
por un cable al switch y así todos los dispositivos de la red tienen acceso a ella sin pasar por el router. Es decir, los dispositivos de red, yo qué sé, mi móvil, para ir al servidor DNS no tienen que ir hasta el router de internet, simplemente saltan al switch, bueno, van por el punto de acceso Wi-Fi, switch, Raspberry Pi y ya llega el servidor DNS. Y luego si quieren navegar hacia afuera, pues sí que ya iría hacia el router de internet. Pero ese router, insisto, es como un satélite del switch hacia afuera que nos da esa conectividad. Por eso yo en el router, al router solo tendría un cable. Aunque el router tenga 5 o 6 puertos LAN, yo solo tendría un cable. Ese cable que conecta el switch con el router. Nada más, liberamos al router de carga de trabajo y tenemos todo centralizado en el switch. Esa es, como digo, mi red ideal. Yo ahora mismo no quiere decir que es como yo lo tengo ahora mismo, pero sí hacia lo que voy a ir. Ahora que nos vamos a mudar, voy a aprovechar para cambiar ese switch que yo tengo. Yo tengo un switch gestionable, pero no es demasiado potente y ya me están haciendo falta más puertos. Es de 8 puertos, pero ya me hace falta alguno más. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar ese switch. No tengo todavía ningún modelo en la mente. Si me recomendáis alguno, pues genial, le echo un ojo. Si no, pues bueno, es una investigación que estoy haciendo y que os contaré por aquí en el futuro. A ver qué switch gestionable que haga de corazón de mi red me acabo comprando. Pero para mí ese es el objetivo. Insisto, no es como lo tengo ahora exactamente, pero es hacia lo que voy a ir. Y es ese pero sí que tengo ahora mismo un solo cable entre el router de internet y el switch. Ese cable de conexión para la salida a internet. Luego, como os digo, la Wi-Fi también separada siempre. La Wi-Fi también los puntos de acceso conectados directamente al switch, de forma que si apagamos el router siga teniendo servidor HCP, siga teniendo IP, siga teniendo toda la conectividad con la red y que todos los dispositivos Wi-Fi sigan pudiendo comunicarse con el resto de dispositivos de la red. Aparte, como decía al principio, nos da modularidad. Y yo una recomendación a mayores en cuanto a la Wi-Fi que os haría es tener una red separada, una red Wi-Fi separada para IoT y domótica, es decir, desde los mismos puntos de acceso, emitir dos redes. Muchos dispositivos dejan emitir, aparte de la red principal, una red de invitados, que a veces está limitada, otras veces no, dependiendo del modelo de punto de acceso que instaléis, pero porque a veces no nos vale esa red de invitados porque está muy limitada, pero por ejemplo en mi caso con los puntos de acceso de Ubiquiti, pues ahí puedo crear, creo que son hasta 5 redes Wi-Fi diferentes con todas las características, y entonces tengo yo mi red principal que es 5G más 2,4G y luego una red para IoT y domótica que es solamente 2,4, porque todos los dispositivos domóticos que tengo que son Wi-Fi, pues solo funcionan a 2,4G. Entonces me permito tener una red Wi-Fi, digamos, vieja, entre comillas, y separada del resto. Lo que no recomiendo es una red LAN separada para los dispositivos domóticos y Wi-Fi, porque muchas veces esa comunicación entre dos redes LAN diferentes da problemas a nivel domótico. Pero una red Wi-Fi separada, sí, ese tema sí que lo recomiendo. Y por último, lo último que recomiendo es el tema firewall, ¿vale? Una vez tenemos nuestra red interna bien configurada, hay que ser cuidadosos con la salida a internet. Entonces, en el firewall configurado, ese sí, en el router de internet, en el router de salida a internet, en ese firewall yo sí que bloquearía todas las conexiones. Ya sabéis cómo soy, pero todas las conexiones de los dispositivos domóticos hacia afuera. Cualquier conexión de dispositivo domótico hacia afuera. Además, si los tenéis con IP fija es muy fácil de hacer. Si tenéis los dispositivos con IP fija es muy fácil de hacer. Pues cualquier conexión hacia afuera que quieran hacer esos dispositivos, bloqueada, para que nadie pueda entrar ni salir desde nuestra red interna a nivel domótico. Y creo que esa es la red ideal. Insisto, ahora que nos vamos a mudar, voy a cambiar ese switch. Os contaré lo que pongo para que sí que sea ese corazón central importante de la red y poder apagar el router de acceso a internet y seguir teniendo conectividad interna con el NAS, con la Raspberry, con los servidores, con los dispositivos domóticos, con todo. Y nada más por hoy. Nos escuchamos mañana.